vamos a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 7, versos 22 al 23, que dice así: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos acaso muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Eso fue el pasaje de San Mateo, capítulo 7, versos 22 al 23. Les damos la bienvenida una vez más a esta que es su casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel. Dios con nosotros, Dios contigo. Les damos la bienvenida a todos, hermanos, y les pedimos, como siempre, que le abran su corazón al Espíritu Santo, que seguro dejará un mensaje para ustedes en sus corazones. Hermanos, al devocional del día de hoy le hemos titulado Gritería. Gritería, les repito, es Gritería el título de nuestro devocional del día de hoy. Partimos de San Mateo capítulo 7, versos 22 al 23, que ya acabamos de leer. Amén. Y bueno, hermanos, en otras ocasiones ya hemos hablado acerca de este pasaje de la palabra, un pasaje muy duro, pero que tenemos que tocarlo porque por alguna razón Dios lo dejó escrito en su palabra. Les pregunto, ¿en qué situaciones se puede presentar un momento de gritería entre la gente? ¿Se han puesto a pensar esto? ¿En qué momentos se puede dar un momento de gritería entre una multitud o entre un grupo de gente, en medio de un grupo de gente, ¿no? Se puede dar en un momento de alegría colectiva que se da por alguna razón, pero también por un momento impactante, ¿no? Un momento de sorpresa muy fuerte y que puede también darse por una experiencia fuerte y desagradable. Cuando, por ejemplo, llegamos a ser testigos de un accidente, ¿verdad? A veces hay accidentes tan fuertes y tan impactantes que toda la gente que es testigo de ellos, pues, grita, ¿verdad? No solamente las mujeres, a veces también los hombres, ¿verdad? Porque, pues, a veces somos testigos de situaciones tan fuertes que, pues, reaccionamos de esa manera. Pero también, hermanos, cuando se reciben noticias muy malas, como cuando se le avisa a una persona que está en el hospital esperando noticias de un familiar enfermo, sobre todo cuando le dan la mala noticia de que su familiar falleció. Muchas veces la familia rompe en llanto y también en gritos de tristeza. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en todo esto. Y por lo general, esas son las razones por las que se puede dar un momento de gritería, como les decía hace un momento. No sé si ustedes como cristianos se han puesto a pensar en el escenario que se dará cuando la humanidad esté ante el trono de Dios para ser juzgados por lo hecho en este mundo. Cuando estábamos leyendo las Escrituras, muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando estamos leyendo las Escrituras, muchas veces la mente comienza a imaginar, ¿verdad? Comienza a pasar por la mente las imágenes de las diferentes cosas que estamos leyendo acerca de la palabra. No, a veces me he imaginado cómo será aquel día en el que el Señor juzgará a la humanidad. Dice la segunda carta a Timoteo en su capítulo 4, verso 1, dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Y también Apocalipsis capítulo 20, verso 12 dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Amén. Y muchos otros pasajes más nos hablan de que la humanidad será juzgada, pero esto incluye a los cristianos y a los no cristianos. Y creo que cuando los incrédulos sean juzgados, hermanos, habrá gritería, ¿verdad? Habrán grandes gritos, y como dice la palabra, como decía el mismo Jesús, lloro y crujir de dientes, ¿no? Una gritería impresionante, porque se lamentarán
de no haber creído en Dios o de haber rechazado al Señor Jesús, y con ello también al serles anunciado, ¿verdad?, que pasarán la eternidad en el infierno por haber rechazado al Cristo de Dios. Creo que esto todos lo sabemos, pero ¿qué pasará, iglesia? ¿Verdad? ¿Qué pasará específicamente cuando les toque a los cristianos pasar ante el trono de Dios? ¿No te has imaginado ese escenario? Porque muchos creemos que todo será color de rosa, creemos que será dicha y felicidad, pero ¿qué pasaría si las cosas no fueran precisamente así? Jesús, hermanos, empieza este pasaje que leíamos al principio hablando sobre los falsos servidores, más específicamente sobre los falsos profetas. Si ustedes leen los versículos previos se darán cuenta de ello. Pero cuando llegamos al versículo leído, que es el que amplía vaya el servicio con el don de milagros y la gente que echa fuera demonios, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, amplía las cosas ya no solamente a los servidores, sino a los cristianos en general. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Un juicio ya a los cristianos en general con ministerios y dones, ¿verdad? Y pues, hermanos, pues es posible, se preguntarán muchos, que un servidor de Dios se pueda perder. Se preguntarán ustedes, ¿es posible que un servidor de Dios en la actualidad, una persona que vemos sirviendo, tal vez predicando, o qué sé yo, con algún puesto dentro de la iglesia, pueda perderse? No, muchos de ustedes se preguntarán, ¿verdad? Y pues este pasaje nos habla acerca de ello precisamente, porque esta gente que está juzgando a Jesús en el pasaje no es cualquiera. Era gente que echaba fuera demonios, y ese detalle nos habla que no fueron cualquier tipo de cristianos mediocres, fueron cristianos de muy alto rango, porque los demonios no salen por orden de cualquier cristiano, ¿verdad? Ojo con esto. Entonces, esta gente fueron cristianos muy especiales y con una talla muy grande e importante en su momento. Cuando llegue aquel día, hermanos, porque va a llegar el día en que tengamos que darle cuentas a Jesús de lo que hicimos con el don o ministerio que nos dio, muchos van a llegar confiados en que van a ser salvos. Y póngame atención en esto, por favor. Y cuando lleguen con Jesús, se van a llevar una desagradable, muy, muy desagradable sorpresa, muchos, ¿verdad? Por lo que yo creo que habrá un gritadero, una gritería, ¿verdad?, de desesperación, porque muchos no van a llegar al reino de Dios a pesar de haberle servido a Dios en este mundo. ¿Y cuál es el problema que yo veo al respecto? Bueno, hermanos, no es un secreto que en las diferentes congregaciones cristianas hay gente que, a pesar de creer en Dios, a pesar de hablar en lenguas, a pesar de ser líderes, a pesar de ser predicadores, es gente que por razones extrañas se convirtieron en malas personas. Dividen iglesias, destruyen ministerios por envidia, hacen mal uso de sus dones y ministerios. Esto es verdad, esto es verdad, les repito, fue una de las primeras cosas a las que yo me enfrenté cuando inicié en el camino de Dios. Y con el paso del tiempo, hermanos, también me he dado cuenta que no soy el único que ha visto este tipo de cosas, este tipo de anomalías dentro de las iglesias cristianas. Son muchos los hermanos que se han dado cuenta acerca de estas situaciones. Y ¿sabes qué pasa? A pesar de esto que les cuento, Dios usa a estas personas. Aunque muchas veces hacen mal uso de lo que Dios les da, ¿verdad? Dios los usa. Pero ¿sabes? Ellos pasan por alto un gran detalle. Y el detalle es el siguiente, hermanos. Dios usa a esas personas no por amor a ellos, sino por amor a su pueblo. Este es el pequeño gran detalle que todos esos cristianos pasan por alto, que muchas veces se confían a que Dios los usa, ¿verdad? Y como ellos ven que Dios los usa, ellos creen que están bien delante de Dios, pero no es así. Dios los usa por amor a su pueblo.
Entonces, hermanos, esta gente, como ve que Dios los usa, creen que están bien con Dios y se llevan esta falsa idea. Dicen ellos, ¿verdad? Hasta llegan a pensar, le inventé un chisme del hermano, inventé un chisme del pastor, pero Dios me sigue usando. Entonces ya me perdonó, piensan ellos, ¿verdad? Y siguen sus vidas como si nada pasara. Pero dicen por ahí que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Y el día del juicio, hermanos, va a llegar. Dice el pasaje del Apocalipsis que veíamos que todos seremos juzgados por nuestras obras. O sea, que por lo que hiciste vas a ser juzgado. Sobre todo, si ostentas un ministerio o un don. Ciertamente, hermanos, ¿verdad? Todos lo sabemos, ciertamente las obras no nos salvan, pero sí nos condenan. Serán juzgados los que dividen iglesias, serán juzgados los que estorban ministerios, los que hablan mal de otros hermanos, los que roban los diezmos, las ofrendas. Así que Dios, hermanos, es misericordioso, pero también es justo. Así que hagamos un buen uso de lo que Dios nos da, porque es para edificación de su pueblo, y todos los días estemos en comunión con Dios y revisemos nuestras vidas constantemente para que cuando Dios nos llame a su presencia no nos llevemos una desagradable sorpresa como en el pasaje que leíamos al principio. Amén, que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Si este devocional les ha gustado, les pedimos que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, en sus redes sociales y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén, que el Señor les bendiga. Hasta pronto.